Hola, muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer un reforzamiento de la clase de matemáticas sobre varios temas de séptimo y octavo grado. Les saluda el profesor Walter Lagos y en este momento vamos a realizar estos ejercicios que tenemos aquí. Aquí menciona que debemos clasificar cada una de las siguientes expresiones algebraicas. Para ello, vamos a escribir el nombre aquí a la par. Aquí tenemos la expresión algebraica y aquí donde está esta columna donde dice nombre, vamos a escribir la expresión algebraica. Muy bien, aquí tenemos la primera. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos la expresión y aquí tenemos el nombre de cada una de las expresiones. Por ejemplo, esta expresión se llama monomio porque solo tiene un término. Negativo 25xy es el término. Y esta otra expresión se llama binomio porque tiene dos términos. 4x a la 2 es un término y menos 6y es el otro término. Y aquí tenemos un trinomio, tenemos tres términos. Este de aquí es un término que es 15x a la 4y, luego 7xy es el otro término y luego menos 15 es el tercer término. Y por último tenemos esta expresión que se llama polinomio, cuando tiene cuatro o más términos. Por ejemplo, en esto tenemos un término que es el 5x a la 2, 6y, que es el segundo término, negativo 12, tercer término, 12x a la 3, cuarto término, y luego el menos 10x es el quinto término. Como tiene más de cuatro términos, se llama polinomio. Muy bien, entonces con eso en mente, vamos a clasificar estas expresiones. Aquí tenemos 12x a la 2 más 12x. Esta expresión que tenemos aquí se llama binomio. ¿Por qué razón? Porque tiene dos términos. Entonces aquí vamos a clasificar y vamos a escribir binomio. Aquí tenemos ya la clasificación. ¿Por qué se llama binomio? Porque tiene dos términos. Como podemos ver, tenemos aquí el primero que es 25x a la 2 y luego el otro término es 12x positivo. Entonces se llama binomio porque tiene dos términos. Luego tenemos esta otra expresión. Tenemos 11x a la 3 menos 4x menos 15x a la 2. Luego tenemos esta x a la 6. Aquí está el 6 a la par, pero debe ir en la parte superior de la x. Luego menos 10. Entonces, ¿qué expresión es esta? Contemos los términos. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como tiene más de cuatro términos, se llama polinomio. Aquí tenemos ya la clasificación. Esta expresión es un polinomio. Luego tenemos esta otra expresión. Tenemos menos 12xy a la 2, z a la 3. ¿Qué expresión será esta? Bueno, como podemos ver, solo tiene un término. ¿Sí? Un término. ¿Por qué razón? Porque podemos ver que las variables son x, luego y a la 2, luego z a la 3. Y su coeficiente es menos 12. ¿Sí? Solo es un término. ¿Cómo saber cuando son más de un término? Cuando son más de un término es porque están separados con el signo. Por ejemplo, este es un término y este es otro término. Y en medio hay este signo positivo. Entonces, cuando tenemos signos, ya sea un más o un menos, que separa, ¿sí?, los términos, vemos que ya se clasifican en binomio o trinomio ¿verdad?, o polinomio, etcétera. Entonces, este se llama monomio, solo tiene un término. Ahí escribimos la clasificación monomio. Luego tenemos esta otra expresión algebraica. Aquí podemos ver que tiene un término que es 14a a la 4. Luego tenemos este otro término, menos 6a a la 2. Y luego este otro, el positivo 7. Como podemos ver, tiene tres términos. Uno, ¿sí?, dos y tres. Cuando tiene tres términos, se llama trinomio. Entonces escribimos aquí la palabra trinomio. Y así hemos clasificado esta de aquí. Y por último tenemos esta otra. Aquí tenemos x a la 5. Como podemos ver, solo tiene un término nada más. Entonces, como tiene solo un término, se llama monomio. Aquí le escribimos el nombre, monomio. Y ya hemos clasificado básicamente 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, ¿verdad?
Aquí podemos ver que tenemos monomio cuando solo tiene un término, como por ejemplo x a la 5 y negativo 12x y a la 2 z a la 3. Y binomio cuando tiene dos, este de aquí por ejemplo, 25x a la 2 más 12x. Luego trinomio, que este de aquí tiene tres términos, 14 a la 4 menos 6 a la 2 más 7. Y cuando tiene más de tres términos, se llama polinomio. Muy bien, ahora vamos a ordenar las siguientes expresiones algebraicas en orden ascendente. Aquí tenemos la instrucción. Recordemos que ordenar una expresión algebraica en forma ascendente consiste en ordenarlas desde el término cuyo exponente es el más pequeño hasta el más grande. Así como vemos aquí en esta figura. Aquí tenemos una especie de gradas, ¿sí? Cuando caminamos de abajo hacia arriba, estamos ascendiendo. Con los polinomios ocurre lo mismo, ¿verdad? Vamos a observar cuál de estas cuatro expresiones tiene el exponente más pequeño y ese es el primero que vamos a escribir aquí para obtenerlo en forma ascendente. Entonces, aquí podemos ver que tenemos menos 10, luego menos x, luego x a la 3, luego x a la 2. ¿Cuál es el término que tiene el exponente más pequeño? Sin duda es este de aquí, el menos 10. ¿Por qué razón? Porque su variable, si le colocáramos una variable, el menos 10, sería la variable x y su exponente sería 0. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque cualquier término elevado a la 0 es 1. Eso quiere decir que x a la 0 es 1. Entonces, esta x a la 0 desaparece y se coloca aquí por 1. ¿Sí? Porque los coeficientes están multiplicando. Y al multiplicar menos 10 por 1, obtenemos el mismo número, menos 10. Entonces, eso quiere decir que el exponente de menos 10 es 0. ¿Sí? Este es el término más pequeño, también conocido como término independiente, porque no tiene una variable ahí, una variable visible. Entonces ya tenemos el primero, que es este de aquí. Luego, el segundo término sería este. ¿Por qué razón? Porque su exponente es el 1, ¿sí? Como es 1, no se escribe, entonces sabemos que hay un 1 ahí, se sobreentiende. Entonces, el siguiente término sería menos x. Luego tenemos x a la 2, ¿sí? Este sería el otro término, positivo x a la 2. Aquí lo colocamos y lo cancelamos. ¿Por qué es positivo? Porque no se ve que tenga un signo positivo ahí. Y como hemos aprendido, si no está el signo positivo, también se sobreentiende que está el signo positivo ahí, ¿verdad? Porque no es obligatorio escribirlo, pero como lo estamos ordenando, aquí sí, en este momento sí es importante o necesario que lo escribamos. Y por último, como podemos ver, el término que falta es este, que lo colocamos aquí al final, más x a la 3. Este sería nuestro último término ya ordenado. Aquí podemos ver que va de forma ascendente, ¿sí? Aquí estaría el término independiente, como ya analizamos, su exponente sería 0, luego exponente 1, luego exponente 2 y por último exponente 3. Y ahí ya están ordenados. Ahora vamos a ordenar el segundo término, que sería este de aquí. Vamos a limpiar esta parte y vamos a ordenar esta otra expresión que tenemos aquí. Vamos a buscar cuál es el término más pequeño o el término que tiene un exponente más pequeño. Como podemos ver aquí tenemos a la 3, a la 1, menos a la 6, menos a la 2 y menos 12. Menos 12 es un término independiente, ¿sí? Si lo colocamos aquí aparte sería así, ¿ves? Menos 12. Si le colocáramos una variable para que se pueda visualizar, sería la variable a. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con la variable a en toda esta expresión. Y su exponente debe ser 0. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el negativo 12 está multiplicando con la variable a. ¿Sí? Y la variable a la 0 en el fondo es 1. Porque cualquier cosa elevado a la 0 es 1. Entonces al multiplicar menos 12 por 1, eso nos da menos 12. ¿Sí? Vemos que queda el mismo término, menos 12. Por esa razón decimos que menos 12 es el término más pequeño o el término independiente, ¿sí? Cuyo exponente sería 0 en este caso cuando le colocamos la variable a. Entonces ese sería el primer término que vamos a colocar aquí.
el -12. ¿Sí? Lo cancelamos para no confundirnos. Luego continúa el término que tiene el exponente 1. Aquí lo podemos ver. A la 1. Entonces colocamos el signo, luego colocamos la variable a, lo cancelamos para no confundirnos. Y luego tenemos aquí este otro, porque el que sigue es el exponente 2. Entonces menos a la 2, ¿sí? Lo cancelamos para no confundirnos. Luego tenemos este otro, a la 3, porque vamos en orden, ¿verdad? A es positivo, aunque no se ve el signo más aquí, pero al no verse el signo más, se sobreentiende que es un signo positivo. Entonces más a la 3, ¿sí? Aquí lo tenemos. Luego lo cancelamos. Y por último tenemos este de aquí, el menos a la 6. Menos a la 6. Aquí podemos observar que ya está en forma ascendente. ¿Sí? Está en forma ascendente. Tenemos el término independiente, ¿sí? Luego a con su exponente 1, luego el exponente 2, luego el exponente 3 y luego el exponente 6. Vemos que va en forma ascendente, va desde el más pequeño hasta el más grande. Muy bien, ahora vamos a hacer este último que está aquí. Sí, este va a ser el último que vamos a hacer de esta parte. Y aquí podemos ver que tenemos dos variables. ¿Sí? Este ejercicio es bien interesante, porque tenemos dos variables. Tenemos la variable m y tenemos la variable n. Tenemos que decidir con cuál de las variables vamos a ordenar el polinomio. ¿Sí? Si nos guiamos por el orden alfabético, primero está la m, ¿cierto? En orden alfabético, después m, la n, ¿sí? La op, la q, y así sucesivamente en el alfabeto. Entonces, para guiarnos por el orden alfabético, vamos a ordenarlo utilizando la variable m, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la variable m para guiarnos con el orden ascendente. Vamos a buscar la variable m que tenga exponente más pequeño. Esta tiene el exponente 4, esta tiene el exponente 9, exponente 5 y exponente 3. ¿Cuál es más pequeño? No hay duda que el exponente 3. Entonces esa vamos a colocar primero, menos m a la 3, ¿sí? N a la 1. Este sería nuestro primer término. Lo cancelamos para no confundirnos. Luego, ¿cuál exponente continúa con la variable m que sea pequeño, que sea menor? Bueno, ya escribimos el 3 que era este es este 5, este es 9, este es 4. Este es otro pequeño. Entonces lo cancelamos y lo vamos a escribir acá. Su exponente es, su signo es positivo, m a la 4, ¿sí? Y n a la 2. Y lo cancelamos. Muy bien. Ahora continuamos. Aquí tenemos m a la 5, aquí tenemos m a la 9. Colocamos primero el más pequeño. Colocamos el signo más y aquí tenemos m a la 5, n a la 3. M a la 5, n a la 3. ¿Sí? Aquí lo cancelamos y luego colocamos el último que es el que sobra. Su signo es el signo negativo y colocamos m a la 9, n a la 4. Colocamos la variable m a la 9, n a la 4. Muy bien, ahí está. Entonces podemos ver que ya está ordenado en forma ascendente, es decir, del más pequeño al más grande. Enfocándonos especialmente en la variable m, porque es la primera que está en el alfabeto, ¿verdad? En orden alfabético sería m, n. Entonces aquí tenemos m a la 3, m a la 4, m a la 5 y m a la 9. Entonces ya está ordenado en forma ascendente, es decir, del más pequeño hasta el más grande. Muy bien, ahora tenemos esta otra instrucción. Ordene las expresiones algebraicas en forma descendente y ahí la vamos a colocar aquí y la vamos a escribir en esta columna. Aquí tenemos la expresión algebraica y aquí tenemos el espacio donde vamos a colocarla ya ordenada, pero con mucho cuidado porque tenemos que seguir la instrucción. Aquí la instrucción dice que debemos ordenarla en forma, ¿sí?, descendente. Cuando hablamos de forma descendente, estamos hablando de algo que está arriba, ¿sí? Y tenemos las gradas, podemos observar. Cuando estamos aquí en la parte superior de las gradas, imaginen que estamos aquí parados, ¿sí? Y queremos bajar la grada, estamos en la parte de arriba, ¿sí? Estamos en la parte superior. Vamos a descender, vamos a caminar hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Vamos a descender hasta llegar aquí, ¿verdad? Al primer
peldaño hasta llegar aquí a esta parte, ¿sí? Entonces, cuando algo está arriba, ¿sí? Y desciende o camina hacia abajo o se mueve o se desplaza hacia abajo, se llama descender, ¿sí? En este tema específicamente de expresiones algebraicas, se llama orden descendente de la expresión algebraica. Y aquí vemos una expresión algebraica. Entonces, lo que nosotros analizamos ahí son los exponentes, ¿sí? Vamos a buscar el exponente más grande, ¿sí? El mayor, y es el que vamos a colocar primero. Luego el que le sigue, luego el otro, y así hasta llegar al más pequeño. Eso es lo que tenemos aquí. Bueno, aquí vamos a hacer ya los ejercicios. Tenemos el primero, tenemos la tabla, tenemos un medio de m a la 3 más 5m más 3m a la 2 menos 3m a la 4. Ese es ¿sí? La expresión algebraica. La vamos a ordenar. ¿Cuál es el exponente más grande o el mayor? Su variable, ya sabemos que es la variable m. Los exponentes aquí están, el 3, aquí hay un 1, aquí está el 2, aquí está el 4. Como es en forma descendente, vamos a ver cuál es el exponente más grande. Tenemos el 1, el 3, 2, 4. ¿Verdad que el más grande es este de aquí? El exponente 4 es el más grande. Entonces, este es el término que voy a colocar primero. Colocamos su signo, el signo negativo. Colocamos el 3, luego la variable m, luego el exponente 4. Aquí está. ¿Sí? Este de aquí y lo cancelamos. Luego el que le sigue sería este, el exponente 3. Entonces, su signo es positivo, porque aunque no está ahí, pero lo podemos deducir, ¿verdad? Que está ahí, se sobreentiende que está ahí. Que sería un medio, ¿sí? Un medio de m a la 3 sería este de aquí. Luego el que le sigue sería este, más 3m a la 2, ¿sí? Que es este. Lo cancelamos para no confundirnos. Y por último, el que sobra podemos ver que es este de aquí. Este es el que sobra, le colocamos el signo, luego el coeficiente 5 y la variable m, y lo cancelamos. Como podemos ver, ya está, miren, ordenado en forma descendente, es decir, del mayor al menor. Aquí podemos ver en la descendencia 4, 3, 2 y 1. Y ya está ordenada la expresión en forma descendente. Muy bien, ahora tenemos esta otra expresión. Tenemos 4x menos 6x a la 4 menos 6x a la 3 más 9x a la 5, ¿sí? Menos 12x a la 6. Como estamos ordenando en forma descendente, vamos a buscar el término cuyo exponente sea el mayor. Aquí vemos que el exponente de la variable x es 1, aquí es 4, aquí es 3, aquí es 5 y aquí es 6. ¿Verdad que el mayor es este, el 6? Entonces eso quiere decir que todo este coeficiente es el mayor. Entonces lo colocamos primero. Menos, colocamos su signo y su coeficiente. Y su variable x y el exponente 6. Lo cancelamos aquí. Luego el que le sigue sería este. Porque este es 5, es el que sigue. Entonces colocamos el signo más, que es este de aquí. Colocamos el coeficiente y la variable y el exponente. El coeficiente es 9, la variable es x y el exponente es 5. Aquí está. Entonces lo cancelamos. El que sigue sería 4. Este, el exponente 4. Porque vamos en forma descendente. Su signo es el negativo, este de aquí. Su coeficiente es el 6. Lo colocamos ahí. Luego la variable x, luego el exponente 4. ¿Sí? Ahí está. Lo cancelamos también. Luego el que sigue es el exponente 3. Colocamos el signo menos, el 6, la variable x y el exponente 3, que es este de aquí. Y por último tenemos este término que es el que sobra. Lo colocamos. Su signo es positivo, su coeficiente es 4 y su variable es x. Entonces ya tenemos ordenado en forma descendente la expresión. Y este fue el último de aquí. Entonces aquí podemos ver la descendencia de los exponentes. Miren, aquí tenemos 6, 5, 4, 3 y aquí el 1. ¿Sí? Y vamos a hacer esta última expresión. Aquí vemos que hay dos variables. Tenemos la variable x, la variable y. Vamos a ordenarla en base a la variable x, porque es la que está primero en el alfabeto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el alfabeto, tenemos la variable x, luego la variable y, luego la variable z, ¿sí? Y así, ¿verdad? Entonces, primero
está la X. Entonces vamos a enfocarnos en la variable X para ordenarlo. Aquí tenemos que el exponente de esta variable X es 2, el de este es 3 y el de este es 1. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el orden, ¿verdad? Orden descendente. Vamos a buscar cuál es el más grande, cuál es el exponente mayor. Vemos que es este de aquí, el exponente 3. Entonces lo colocamos aquí. Sería el coeficiente 3, variable X, y el exponente es 3. Sería este, ¿verdad? Y la variable Y se copia también porque es parte del término. Entonces se cancela. ¿Cuál sigue? Sigue este, ¿verdad? Entonces colocamos el signo más, colocamos el coeficiente 4, la variable es X y el exponente es 2. Este de aquí. Y la variable es ya la 3. ¿Sí? Se cancela también. Y por último, el que sobró fue menos 5 X Y a la 2. Y aquí ya lo tenemos ordenado respecto a la variable X, ¿verdad? Aquí tenemos X a la 3, X a la 2 y X a la 1. ¿Sí? Si la instrucción dijera específicamente ordénelo respecto a la variable Y, tendríamos que enfocarnos en la variable Y entonces, ver cuál es el exponente más grande o mayor de la variable Y. Pero como no hay una instrucción específica que diga que lo ordenemos en base a la variable Y, lo ordenamos en base a la variable X porque es la primera que está en el alfabeto. Muy bien, ahora vamos a encontrar el valor numérico de las siguientes expresiones. Aquí vemos las instrucciones, considerando los valores de cada literal. Cuando dice literal se refiere a la variable. Luego tenemos la variable X que vale 1, M es igual a 3, la variable A es igual a -2 y la variable B es igual a 4. Y nos pide que calculemos el valor numérico de cada expresión algebraica que está en cada cuadro. Aquí tenemos nuestra primera expresión, X a la 2 más X. Entonces esta primera es bien sencilla porque solo nos dan dos variables, la variable X, solo una variable, la variable X. Entonces ya sabemos que la variable X aquí la tenemos, es igual a 1. Entonces, donde está la variable X, yo voy a escribir el 1, ¿sí? Reemplazamos la variable. En lugar de escribir la variable, escribimos el número 1, ¿sí? Y aquí vemos que la variable está elevada a 2, al exponente 2, entonces sería 1 a la 2. ¿Por qué escribí yo en lugar de X el número 1? Porque aquí lo está diciendo. La instrucción dice que X vale 1. Luego más X, ¿sí? Más X, pero X vale 1. Aquí lo podemos ver, X vale 1. Entonces escribimos 1 aquí. Luego desarrollamos esta potencia porque tenemos 1 a la 2, ¿sí? 1 a la 2 es 1, ¿sí? Porque es 1 por 1. Luego más 1. Nos ha quedado finalmente 1 más 1. Y 1 más 1 es igual a 2. Entonces el valor numérico de X a la 2 más X, cuando X vale 1, es igual a 2 el valor numérico. Ahora hagamos este otro, 2m menos 1. Aquí solo vamos a utilizar el valor de la variable m. Y aquí podemos ver que m vale 3. Entonces, en lugar de escribir la variable, vamos a escribir el valor de la variable así, en paréntesis, ¿sí? La variable la reemplazamos por su valor. Su valor es 3. 2 por 3 menos 1. 2 por 3 es 6 menos 1, ¿sí? Y 6 menos 1 es 5. Aquí está, 6 menos 1 es 5. Luego tenemos esta otra expresión, ¿sí? Regresando a esta, aquí tenemos que la expresión 2m menos 1 es igual a 5, ¿sí? Cuando la variable m vale 3. Ahora vamos a encontrar el valor numérico de 3a a la 2p, ¿sí? Cuando la letra A, podemos ver que la letra A vale menos 2 y la letra B vale 4. Entonces vamos a reemplazar. En lugar de escribir la variable, vamos a escribir su valor. Y tenemos esto, ¿ves? Aquí debería ir la A al cuadrado, ¿verdad? Pero en lugar de A voy a escribir el valor de la A, que dice la instrucción que es menos 2. Entonces escribo aquí menos 2. Luego sigue la letra B, ¿cierto? Pero en lugar de la variable B voy a escribir su valor, el 4, aquí. Luego ya tenemos esta expresión, miren, 3 por -2 a la 2, por 4. Primero vamos a desarrollar en el exponente. Tenemos 3 por, ¿sí? Y menos 2 al cuadrado es 4, porque es menos 2 por menos 2, es decir, 4.
porque aquí lo voy a hacer más despacio para que lo visualicemos. Aquí tenemos menos 2, ¿sí? Al cuadrado. Esto quiere decir que el exponente 2 le indica a la base es menos 2, que debe repetirse 2 veces. Por eso quedaría así, ¿ves? La base es menos 2, entonces la base menos 2 se escribe así, 2 veces, multiplicándose así. Tenemos menos por menos, quedaría más, y luego 2 por 2 es 4. Por esa razón mencionamos que menos 2 al cuadrado es 4. Luego, aquí este 4 que tenemos se debe bajar, este 4 lo bajamos, ¿sí? Aquí está. Nos ha quedado 3 por 4 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 3 por 4 es 12, ¿sí? 3 por 4 es 12. Y luego 12 multiplicado por 4 es 48. Entonces aquí es 48 el valor numérico, ¿sí? Repetimos, 3 por 4, sabemos que es 12. Y al multiplicar este 12 por este 4, observen, 4 por 2 es 8 y 4 por 1 es 4. Entonces el valor numérico de 3 a la 3 por a la 2 por b es igual a 48. Cuando la variable a vale menos 2 y cuando la variable b vale 4, que aquí lo decía inicialmente la instrucción. Muy bien, miren qué interesante este ejercicio. Aquí dice que debemos seleccionar el nombre, ¿verdad? Aquí debemos colocarle las partes del término, ¿sí? ¿Cuáles son las partes del término? Aquí tenemos un término, negativo 3x a la 4. Vamos a empezar por aquí. Esto que vemos aquí, esta variable, era la x, se le conoce como variable, ¿verdad? O literal. Así se le llama, variable o literal. A mí me gusta decirle variable. Vamos a escribir aquí variable. Esta es la variable. ¿Sí? Variable o literal. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Luego, este 4 que vemos aquí, la parte superior de la variable, parte superior derecha, miren aquí, porque hay personas que la ponen aquí, el exponente, no, es aquí, ¿ves? En la parte superior. Ese numerito que vemos aquí se llama exponente. Entonces, escribamos ahí, exponente. Ya tenemos el exponente. Esto de aquí, este número 3 en grande que observamos que está unido a la variable, ese número se llama coeficiente. Así, se llama coeficiente. Y está multiplicando con la variable. Y el signo, ¿no? Este es el signo negativo del término. Este es el signo. Entonces, este término es un término negativo. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos un signo negativo, por esa razón. Ya tenemos las partes de un término. Muy bien, vamos a continuar ahora con esta parte, con esta tablita. Mira, ya tenemos la información que necesitamos para poder completar esta tabla. Completa el siguiente cuadro, dice. Miren, completa el siguiente cuadro. Aquí tenemos varias columnas. En esta primera columna tenemos el término, ¿sí? Ahí tenemos el término. Y en esta otra columna tenemos qué signo tiene. De aquí coeficiente, aquí la parte literal, ¿verdad? O la variable, y luego el grado. El grado es lo mismo que hablar del exponente. El exponente o grado, ¿sí? Es lo que vamos a escribir aquí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el signo del primero? Aquí vemos que es el signo negativo, entonces colocamos el signo menos. Luego el coeficiente es el 3, ¿sí? La parte literal es la variable a y su grado es el 2. Miren. Luego tenemos aquí el signo, otra vez de este. El signo es negativo, el coeficiente es 12, la parte literal o variable es la variable d y el grado o exponente es el 1, ¿ven? Porque aquí no se ve el exponente visiblemente, pero cuando no se ve, se sobreentiende que es el 1. Y tenemos esta, ¿ven? Aquí no se ve ningún signo, ¿ven? Pero al no verse ningún signo, se sobreentiende que es un signo más. Entonces colocamos aquí el signo más. El coeficiente sabemos que es el 7. La parte literal es la variable c. Y el exponente es el 1, que es este de acá. ¿Sí? Entonces se coloca aquí el 1. Muy bien, estos dos le van a quedar a ustedes de tarea, ¿sí? Para que completen la tabla ya en su casita. Términos semejantes. Aquí tenemos 4a más 6a menos x menos x. Aquí tenemos esto de acá, miren. Reducir términos semejantes es sumar o restar según el signo, pero tienen que tener la misma variable y el mismo exponente. Estos términos son semejantes porque tienen la misma variable, miren, y el mismo exponente.
¿Qué es lo que hacemos entonces? Solo efectuamos los coeficientes. Aquí tenemos el 4 y aquí tenemos el 6. ¿Cuánto es 4 más 6? Si yo lo sumo así, miren, 4 más 6, así agrupado, y colocáramos la variable a, así, porque solo sumamos los coeficientes, ¿verdad? 4 más 6 es 10, ¿verdad que sí? Y luego solo colocamos la variable a. Entonces me quedaría 10a. Ese sería nuestro término ya reducido. Aquí tenemos menos x, miren. Aquí hay uno invisible y aquí hay uno también invisible. Entonces, si nosotros lo agrupamos y decimos menos uno, y colocamos la variable x, eso quedaría menos 2, ¿sí? Menos 2x. Ese sería ya reducido la expresión. Y por último tenemos esto de acá, ¿verdad? Colocamos entre paréntesis 2 tercios más 3 octavos, ¿sí? Y la variable y la colocamos por fuera. Y ahora tenemos que efectuar 2 tercios más 3 octavos. Como son fracciones que tienen diferente denominador, podemos homogeneizarlo. O sea, vamos a encontrar fracciones equivalentes para obtener un común denominador. Aquí multiplico por 8, este 8 multiplica acá y acá, el numerador y el denominador de esta fracción. Y aquí en esta, este 3 que está aquí va a multiplicar acá arriba y acá el denominador. Al hacer eso, nosotros obtenemos un común denominador. Observen lo que va a ocurrir. Observen. 2 por 8 es 16, ¿sí? Y luego 3 por 8 es 24, ¿cierto? Y lo colocamos el más, luego 3 por 3 es 9, y luego 8 por 3 es 24. Observen que ya tenemos el común denominador, y colocamos la variable y, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos igual denominador, colocamos el denominador 24, ¿sí? Y vamos a sumar los numeradores. Vamos a sumar 16 más 9, ¿sí? ¿Cuánto es 16 más 9? Bueno, 9 más 6 es 15. Escribo 5 y llevo 1. Y 1 más 1, entonces es 25, ¿verdad? Entonces nos queda 25 24avos. Y copiamos la variable y. Y esta sería ya la expresión ya reducida. Aquí hay una línea, ¿ves? Esta línea la colocaron aquí para colocar el numerador, que va a ser 25, y el 24, que va a ser el denominador, ¿sí? Y luego se colocaba la variable y. Así sería eso.